No eres bienvenido. Solo estás aquí porque eres mi papá. Eso fue lo que mi hija me escupió en la cara, con los ojos llenos de rencor, mientras me cerraba la puerta en las narices. El sonido del golpe seco todavía retumba en mi cabeza. Pero lo que ella no sabía era que yo era un rico disfrazado. Mi nombre es Héctor Ramírez. Tengo 76 años, y aún tiemblo cada vez que recuerdo aquella tarde nublada, con el viento revolviendo las hojas secas y mi corazón hecho pedazos por dentro. Durante muchos años llevé una vida humilde, al menos a los ojos de todos, pero guardaba un secreto que jamás imaginé que revelaría así. Y todo comenzó por una verdad, una confesión de mi mujer que lo cambió todo. Una verdad que rompió lo que quedaba de mi alma, pero que también me dio el coraje para hacer lo que hice después. Antes de comenzar, ya suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia, porque lo que te voy a contar ahora te va a estremecer. Y te prometo, el final de esta historia va a dejarte sin palabras. Mi vida antes del quiebre era simple. Vivía con mi esposa, Clara, en una casita modesta en las afueras de la ciudad. El barrio era viejo, como nosotros, pero lleno de memorias. La vecina de al lado, doña Ofelia, solía traer pan recién hecho todos los domingos. A veces nos sentábamos en el porche con un mate, mirando cómo los niños jugaban en la calle, como si el tiempo no pasara. Clara y yo habíamos criado a nuestra única hija, Mariana, con esfuerzo, sacrificando lujos, pero dándole lo más importante, amor. O al menos eso creíamos. Siempre pensé que ella entendía, que algún día vería lo mucho que su madre y yo habíamos renunciado para que ella pudiera estudiar, crecer, tener un futuro. Cuando Mariana se casó, se fue a vivir a una casa elegante, de esas con jardín adelante y portón eléctrico. La visitábamos poco, y cada vez que lo hacíamos, algo en su mirada nos hacía sentir como si sobráramos. Pero uno como padre siempre justifica: está ocupada, los jóvenes son así. Hasta que un día me armé de valor. Clara había empezado a tener síntomas extraños. Se olvidaba de cosas simples. Perdía el hilo de las conversaciones. Se quedaba mirando la pared como si no supiera quién era. Fui al médico con ella en secreto. El diagnóstico fue como un ladrillazo en el pecho. Principios de Alzheimer. Me quebré por dentro. Esa mujer que había sido mi compañera de toda la vida, la que conocía mis silencios, mis manías, mis cicatrices, estaba empezando a olvidarse de quién era yo. Decidí ir a ver a nuestra hija. Quería pedirle que nos visitara más seguido, que pasara tiempo con su madre mientras todavía podía reconocerla. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Mariana abrió la puerta, con expresión fría, como si yo fuera un cobrador indeseado. Le expliqué lo que pasaba, que su madre estaba mal, que yo necesitaba su apoyo. Fue entonces cuando lo dijo: no eres bienvenido. Solo estás aquí porque eres mi papá. Si no, ni te abriría la puerta. Sentí como si me hubieran arrancado el alma. No dije nada, solo asentí, con los ojos vidriosos. Me di la vuelta y caminé lento, como si cada paso pesara 1 tonelada. El cielo empezó a lloviznar, pero no me importó. Tal vez así, nadie notaría que lloraba. Esa noche, Clara notó que algo andaba mal. Me miró en silencio mientras cenábamos. Después de lavar los platos, me dijo: Héctor, hay algo que tengo que confesarte. Y lo que me dijo me dejó helado. Su voz temblaba como una vela a punto de apagarse. Estábamos en la cocina, solos, con el zumbido del viejo refrigerador llenando el silencio incómodo. Clara me miraba con esos ojos que, aunque empezaban a perderse en la niebla de su mente, todavía eran capaces de romperme por dentro. Me senté frente a ella, sin decir nada. Apreté las manos sobre la mesa, preparándome para cualquier cosa. Pero jamás imaginé lo que iba a escuchar. Mariana no es tu hija de sangre. Por un momento, sentí que el aire se me escapaba del pecho. Me quedé paralizado, como si alguien me hubiera vaciado el cuerpo de golpe. Apenas podía pestañear. ¿Cómo dices? Logré murmurar. Ella bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre su delantal viejo. Fue un error, Héctor, un error de juventud. Yo te amaba, siempre te amé, pero antes de que nos casáramos, tuve una relación corta, confusa.
Me enteré del embarazo después de que empezamos. Tenía miedo de perderte. Pensé que podría ocultarlo para siempre. Nunca imaginé que eso pudiera alejarnos. No dije nada por varios minutos. Solo la miraba, sintiendo como todo dentro de mí se derrumbaba. La imagen de Mariana, mis recuerdos con ella de bebé, sus primeros pasos, sus cumpleaños, todo se mezclaba ahora con esa nueva verdad. No era mi hija, no era mi sangre, pero aún así, la había criado, la había amado, había trabajado en 3 oficios distintos para que no le faltara nada. Había vendido mi vieja moto, mis herramientas, hasta una medalla de mi padre, solo para pagarle el curso universitario que ella tanto quería. Y ahora me escupía en la cara como si yo fuera un extraño. Clara, le dije finalmente, con voz baja. No me importa. No me importa que no sea mi sangre. Fue mi hija toda la vida. Yo la amo, pero duele que me trate así. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con las mangas del suéter. Esa noche no dormimos. Hablamos hasta que el sol asomó. Sobre la culpa, sobre el silencio, sobre el tiempo perdido. Y entonces decidimos algo. Era hora de hacer el trámite. No fue fácil. Nos llevó varios días de gestiones. Tuvimos que ir al registro civil, pedir documentos, pagar certificados, hacer declaraciones juradas. Clara firmó con manos temblorosas. Yo me encargué del resto. El 12 de junio, por fin, salimos con el sobresellado. El contenido de ese sobre lo cambiaría todo. Y aunque en mi interior se revolvían 1000 emociones, sentí que era necesario. Esa misma tarde, toqué a la puerta de Mariana. Ella tardó varios minutos en abrir. Me miró con esa expresión dura, como si yo fuera una molestia, una sombra del pasado que venía a estorbar su mundo perfecto. Le extendí el sobre sin decir una palabra. Ella lo tomó con desgano, casi con desprecio. Abrió el sello, desplegó el papel, y cuando sus ojos leyeron el título del documento, se quedó helada. Anulación de reconocimiento de paternidad. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó. Yo la miré directo a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sin bajar la cabeza. Legalmente, ya no soy tu padre. Ella retrocedió un paso. El papel temblaba en sus manos. Papá, ¿por qué hiciste esto? Esa pregunta me atravesó como una flecha. Quise abrazarla, explicarle que aún la amaba, que mi corazón seguía siendo de ella. Pero me contuve. Porque tú decidiste hace tiempo que yo no era parte de tu vida. Solo hice oficial lo que tú ya sentías. Y me fui. Volví a casa caminando despacio. El viento frío me cortaba la cara, pero dentro de mí había algo más intenso. Una mezcla de dolor y liberación. Clara me esperaba en el porche. Me miró en silencio, con los ojos llenos de preguntas que no necesitaban respuesta. ¿Lo hiciste? Sí. Ella bajó la mirada. Yo me senté a su lado, y por un buen rato solo escuchamos los sonidos del barrio. Un perro ladrando a lo lejos, el rechinar de una bicicleta, un niño riendo. Al caer la noche, el teléfono sonó. Era Mariana. Su voz, al otro lado de la línea, era un susurro quebrado. Papá, por favor, dime que no lo hiciste. Dime que aún soy tu hija. Cerré los ojos. Sentí un nudo en la garganta. Siempre vas a ser mi hija en mi corazón. Pero eso no basta si no hay amor de vuelta. Ella lloró. Lloró como no la había escuchado llorar nunca. Y ahí supe que, tal vez, todo estaba por cambiar. La llamada de Mariana me dejó inquieto toda la noche. Había algo en su llanto, una mezcla de desesperación, culpa y miedo. Algo que yo nunca había escuchado en su voz. Me acosté sin decir mucho, aunque Clara notó que yo estaba con el ceño fruncido, mirando al techo como si esperara una señal caída del cielo. Pero lo que vendría después era mucho más que una señal. A la mañana siguiente, el timbre sonó. Eran las 7:30. Clara aún dormía. Fui a abrir pensando que sería el cartero o algún vecino. Pero no, era Mariana. Despeinada, sin maquillaje, con los ojos hinchados y una carpeta en la mano. La vi, y por primera vez en años, me pareció una niña otra vez, como cuando venía corriendo mis brazos después de caerse de la bicicleta. «Papá», susurró, con los labios temblando. No dije nada. Me quedé parado, sin saber si abrazarla o cerrar la puerta. «¿Puedo pasar?» Asentí, sin fuerza para decir una palabra. Entró con pasos lentos, como si caminara sobre vidrios rotos. Se sentó en el sofá de la sala. Miró alrededor, nostálgica. Todo estaba igual. Los cuadros con nuestras fotos, el tapete viejo,
el reloj de péndulo que mi padre me dejó. Todo intacto, excepto nosotros. Leí el documento 3 veces, dijo, rompiendo el silencio. No pude dormir. Mamá me contó todo. Me senté frente a ella. Tenía la garganta seca, pero aguanté. Y, papá, soltó un suspiro y luego bajó la cabeza. No tengo excusas. Fui una ingrata. Me dejé llevar por cosas que no importan, por el que dirán, por mi esposo, por mi orgullo. Me avergoncé de ustedes, y ahora me doy cuenta del monstruo en que me convertí. Mis ojos se nublaron. No te llame monstruo, le dije, con voz quebrada. Solo dejé de ser tu padre legal, porque tú me quitaste ese lugar en tu corazón hace años. Ella soltó un sollozo. Dejó caer la carpeta sobre la mesa. Esto es para ustedes. La abrí. Había una propuesta de venta de su casa. Mariana estaba vendiendo su casa. Quiero que usen ese dinero para el tratamiento de mamá. Ya hablé con abogados, con médicos. Hay una clínica especializada en terapias cognitivas y un programa experimental en el sur. Ella tiene chance, papá, pero no podemos perder tiempo. Me quedé sin aliento. ¿Y tú? ¿Dónde vas a vivir? Eso no importa ahora. Lo importante es enmendar lo que rompí. Aunque sea tarde. Yo la miré, y por primera vez desde que ella era pequeña, vi en sus ojos la luz que había desaparecido hacía mucho. Una sinceridad desnuda. Una necesidad desesperada de perdón. Clara apareció en la sala, con su bata de lana y su sonrisa adormecida. Mariana, nuestra hija, se levantó como un resorte. Corrió a abrazarla. Lloraron juntas, en silencio. Yo solo observaba, con el corazón desbordado. Ese momento fue como si el tiempo se detuviera, como si todas las heridas se hubieran abierto, pero también empezaran a sanar. Durante los días siguientes, Mariana nos visitó cada mañana. Llevaba comida, limpiaba la casa, ayudaba a Clara con los ejercicios mentales. Se sentaban juntas a mirar fotos, a recordar historias, a reírse de cosas tontas. A veces Clara se perdía, confundía los nombres, olvidaba lo que estaban hablando. Pero Mariana tenía una paciencia que nunca le conocí. Le hablaba despacito, con ternura, con una dulzura que me conmovía. Yo me mantenía al margen, observando. Aún me costaba abrir el corazón de nuevo, pero algo dentro de mí empezaba a derretirse. Una tarde, mientras caminábamos por el parque con Clara en silla de ruedas, Mariana me dijo, «Papá, quiero que vuelvas a ser mi padre. Legalmente». Me detuve. Eso no se borra con una firma. «Lo sé», respondió ella. «Pero quiero que lo sepas, no es por el dinero. No quiero nada tuyo. Quiero que el día que tú no estés, nadie dude de quién fuiste para mí. Y quiero que si alguna vez tengo hijos, sepan quién fue su abuelo. Un hombre que lo dio todo, incluso cuando no debía». Me faltó el aire. La abracé. La abracé como no lo hacía desde que ella tenía 10 años y perdió su primer diente. Sentí sus lágrimas en mi hombro, y las mías también cayendo, sin vergüenza. «Te amo, hija. Y yo a ti, papá». Pero la vida no da treguas. Apenas unas semanas después, cuando parecía que todo empezaba a sanar, recibimos una llamada inesperada. Una voz masculina, seria, nos informó que el esposo de Mariana había iniciado una demanda legal. Quería impedir la venta de la casa. Alegaba que no había autorizado nada, que el bien era ganancial y que su esposa no tenía derecho a desprenderse de él sin su firma. Mariana quedó devastada. «Papá, no sé qué hacer. Él no quiere salvar a mamá. Solo quiere castigarme». La miré con calma y le dije, «No te preocupes. Ya sé lo que vamos a hacer». Eso le dije a Mariana mientras ella lloraba, sentada en la cocina con las manos temblorosas. La notaba rota, desbordada por una angustia que no venía solo de la amenaza legal de su esposo, sino de la culpa acumulada por años de distancia, de desprecio, de orgullo. Pero yo ya había vivido demasiado como para dejar que el miedo guiara mis decisiones. Me levanté, fui hasta el viejo armario del pasillo y saqué una caja de madera, con herrajes oxidados. Mariana me miró con curiosidad, y cuando la abrí frente a ella, sus ojos se abrieron de par en par. Adentro había documentos, papeles bancarios, escrituras, un pasaporte con otro nombre. «Papá, ¿qué es esto?». La miré directo a los ojos. «Esto, hija, es lo que nunca conté a nadie. Ni siquiera a tu madre». Me senté, tomé aire, y empecé a hablar. «Hace muchos años, cuando tú eras apenas una niña, recibí una herencia. Mi hermano mayor, que vivía en el extranjero y del que casi no hablaba,
murió en un accidente. No tenía hijos, ni esposa, y me dejó todo. Dinero, propiedades, inversiones. Una fortuna inesperada. Mariana me miraba como si yo fuera un extraño. Pero entonces, ¿por qué vivíamos con tan poco? ¿Porque nunca? Porque yo no quería que el dinero arruinara lo que teníamos. Suspiré. Vi lo que hace el dinero en las familias. Cómo las divide, cómo transforma a la gente. Preferí guardar eso. Usarlo con cuidado. Ayudé a muchas personas en secreto. Pagué tratamientos a vecinos, becas para hijos de amigos. Pero jamás quise que tú crecieras creyendo que todo se compra. Ella lloraba en silencio. ¿Y ahora? Continué. Ahora lo voy a usar para protegerte. Y para salvar a tu madre. Le mostré los documentos de una cuenta que aún conservaba en el exterior. Era suficiente para costear la clínica, los viajes, el tratamiento y más. Mariana no podía creerlo. Papá, no sé qué decir. He sido tan ciega. Le tomé las manos. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto. Y yo, aún tengo fuerzas para ayudarte. A la mañana siguiente, nos reunimos con un abogado de confianza. Le expliqué la situación, le mostré los papeles, y él se encargó de todo. Mariana renunció a la venta de la casa, pero no porque su esposo lo pidiera, sino porque ya no la necesitaba. Y ahí vino la segunda parte del plan. Vamos a proteger a mamá legalmente. Ella ya no está en condiciones de decidir sola. Necesita que alguien vele por su bienestar. Dije, y eso no puede ser cualquiera. Solicitamos la tutela. Iniciamos el trámite con un peritaje médico, con testimonios, con la ayuda del mismo abogado. Fue un proceso largo, desgastante. Clara, entre días de lucidez y otros de olvido, colaboraba como podía. Y mientras tanto, Mariana empezó a cambiar. La casa se llenó de vida otra vez. Ella cocinaba, limpiaba, me acompañaba a las compras. Cuidaba de Clara con una dedicación que me conmovía profundamente. Aprendió a preparar las comidas favoritas de su madre, a repetirle con paciencia las mismas historias una y otra vez. Y cada noche, antes de dormir, se sentaba a leerle en voz alta. Una de esas noches, Clara la miró con ternura y le preguntó, ¿Y tu padre? ¿Dónde está? Mariana se quedó en silencio. Me miró, buscando consuelo, y yo le respondí con una sonrisa. Aquí, Clara, estoy aquí, le dije, tomándole la mano. Ah, qué bueno. Pensé que se había ido. Mariana lloró en silencio. Y yo también. Poco después, el juez nos otorgó la tutela. Fue un alivio, una victoria silenciosa. Pero la batalla no había terminado. El esposo de Mariana, furioso, envió una notificación legal. Solicitaba el divorcio y exigía una compensación económica por daños psicológicos. Decía que su esposa lo había engañado y manipulado para abandonar su hogar y que él había perdido prestigio social por su decisión de vender la casa. Mariana no quiso pelear. No quería guerra. Estaba cansada. Pero yo ya no podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a mi abogado. Vamos a responder. Y vamos a hacerlo con todo. No por venganza, sino por justicia. Mi abogado descubrió que el esposo de Mariana había usado bienes comunes para inversiones ocultas, había mentido en declaraciones patrimoniales, lo más grave, había solicitado préstamos a nombre de ella, sin su consentimiento. Con esa información, iniciamos un contraataque. Y entonces, el hombre que nos había amenazado con quitarlo todo, desapareció del mapa. Retiró la demanda, se refugió en la casa de su madre, y Mariana quedó libre, por fin. Libre de la culpa. Libre del yugo, libre para empezar de nuevo. Papá, me dijo una tarde, nunca sabré cómo agradecerte todo esto. Yo le sonreí. Lo único que quiero es que estés con nosotros. Que no te vayas nunca más. Y lo cumplió. Mariana volvió a vivir con nosotros. Reformamos una parte de la casa para que tuviera su espacio. Entre los tres, reconstruimos un hogar herido, pero no muerto. Y cada vez que Clara tiene un momento de lucidez, nos mira a los dos y dice, «¡Qué bonita familia tengo!». Nos abrazamos y agradecemos al cielo por una segunda oportunidad. Clara falleció una madrugada tranquila, con la luna colándose por la ventana y el sonido suave de la radio tocando un bolero antiguo. Mariana dormía en la habitación de al lado. Yo estaba en el sillón, con un libro abierto en el regazo y las gafas torcidas sobre la nariz. Me había quedado dormido leyendo en voz baja para ella, como tantas noches antes. Pero esa noche, su respiración se fue apagando poco a poco, como una vela que se despide sin hacer ruido.
No hubo gritos, no hubo dramatismo, solo silencio y paz. La abracé como si el frío no pudiera alcanzarla. Le acomodé el cabello, le di un beso en la frente y me quedé con ella hasta que el sol asomó. Cuando Mariana se despertó, la encontró en mis brazos. Y lloramos los dos. Pero no fue un llanto de desesperación. Fue un llanto agradecido, profundo, de esos que limpian, que honran, que cierran un ciclo. Se fue sabiendo que estábamos unidos otra vez, me dijo Mariana. Eso le dio paz, papá. Y yo asentí, con los ojos empapados, porque también lo sentía así. Los días siguientes fueron un torbellino de despedidas, abrazos, papeles, flores y café frío. La casa se llenó de gente que hacía años no veía. Vecinos, viejos amigos, primos lejanos. Todos venían a decir lo mismo. Clara era un ángel. Y lo era. Pero solo nosotros sabíamos cuánto había luchado, cuánto había amado, cuánto había soportado en silencio. La enterramos en el cementerio donde descansan mis padres. Una lápida sencilla. Nada de mármol caro ni adornos llamativos. Solo su nombre, sus fechas y una frase que Mariana eligió. El amor es lo único que no se olvida. Pasaron semanas. La casa volvió a su rutina, pero algo había cambiado. Mariana no volvió a su antigua vida. Decidió quedarse conmigo. Empezó a trabajar medio tiempo en un centro de día para adultos mayores. Quería ayudar a personas como su madre, quería transformar el dolor en servicio. Yo, por mi parte, empecé a escribir. No con grandes pretensiones, ni pensando en publicar. Solo para desahogar el alma. Para dejar algo escrito antes de irme yo también. Mariana me animó a convertir esas historias en audios. Me grabó con su celular. Me enseñó a usar un micrófono. Subimos los primeros relatos a un canal que ella misma creó. Lo llamamos Historias del Abuelo. Y para mi sorpresa, la gente empezó a escuchar, a comentar, a compartir. Personas de todas partes escribían cosas como: me recordó a mi papá. Lloré con esta historia, gracias por compartirla. No sabía que necesitaba escuchar esto. Y ahí entendí algo. No estamos solos en el dolor. Todos llevamos cicatrices, secretos, heridas viejas. Pero cuando se comparten, cuando se cuentan con el corazón, se transforman en puentes, en abrazos invisibles. Un día, Mariana llegó a casa con una gran noticia. Papá, estoy embarazada. Me quedé mudo, y luego rompí en llanto. Voy a ser abuelo, dije, entre risas y lágrimas. Sí, papá, vas a ser abuelo de verdad. Pero sobre todo, vas a ser padre otra vez. Nos abrazamos tan fuerte que por un segundo sentí que Clara también estaba allí, con nosotros. El día que nació mi nieta, Clara Sofía, así la llamó Mariana, en honor a su madre, sentí que algo se completaba en mí, como si la vida, que tantas veces nos zarandeó, al fin nos devolviera una parte de lo perdido. La tomé en brazos, la olí, la miré dormir y entendí que todo el sufrimiento, todas las decisiones difíciles, todos los silencios, valieron la pena. Bienvenida, pequeña, le susurré. Vas a crecer escuchando historias, y vas a saber quién fue tu abuela, y cómo tu madre volvió a mí, justo a tiempo. Hoy tengo 78 años. Camino más lento, pero camino. Mi espalda ya no es la misma, pero aún puedo cargar a mi nieta en los brazos. Y cada vez que me siento frente al micrófono, con Mariana a mi lado revisando los audios, pienso en todo lo que vivimos, en lo que fuimos, en lo que pudimos haber sido si el orgullo no nos hubiera separado tanto tiempo. Pero también pienso que nunca es tarde para volver, que a veces hace falta perder algo, o creer que lo hemos perdido, para entender su verdadero valor. Y por eso, si estás escuchando esta historia hasta aquí, quiero dejarte un consejo de viejo. No esperes a que sea tarde. Llama a quien extrañas. Perdona a quien te falló. Di, te amo, sin miedo. Porque cuando se va el tren, ya no vuelve. Y otra cosa, no te creas todo lo que ves. A veces, el hombre más sencillo es un rico disfrazado. Pero no de dinero. Rico de amor, de historias, de silencios valientes. Gracias por escucharme hasta el final. Y si algo de esta historia tocó tu corazón, comenta desde qué ciudad estás escuchando, suscríbete al canal y dale like para apoyar nuestro trabajo. Y recuerda, aún con el corazón roto, uno puede volver a empezar.